Cuando nosotros mezclamos el hambre material con el hambre espiritual, hay problemas. La generación de este tiempo está buscando quién pueda suplirle sus necesidades materiales. Pero lo que la gente no sabe, que lo primero que hay que buscar es la necesidad espiritual para poder tener paz, para poder tener tranquilidad. Dios no hace acepción de personas. Este evangelio vino para todo el que crea en él. Un hombre, dice la palabra de Dios, temeroso. Un hombre que oraba a Dios. Y es interesante porque dice que había en Cesarea. Cesarea era una región de Filipo. Está en la parte norte de Israel. Y hay un monte muy alto llamado Hermón. Y puede verse este monte de la tierra de Canaán. Allí en Cesarea había muchos siervos. Y allí fue escrito el Salmo 42, que dice: como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Qué buena palabra. Dios tenía un propósito en ese lugar, con ese hombre. Y dice que este hombre era un centurión. Un centurión es el encargado, así se le llamaba a la compañía, centuria, era jefe de una centuria. En la milicia romana era una compañía de 100 hombres, es decir, que el centurión tenía a cargo 100 soldados. Pero este hombre, muy importante en Roma, un hombre que podríamos decir que era un coronel de estos tiempos, porque el ejército también de estos tiempos tiene compañía, tiene regimiento, tiene batallón, pero este hombre tenía 100 hombres a su cargo. Pero además de eso dice que era temeroso y oraba a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no era todo. Nosotros podremos venir todos los domingos, podremos estar aquí todo el tiempo, pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no somos de Dios. Para ser de Dios necesitamos algo que necesitaba este hombre. Pero dice la palabra que Dios tuvo misericordia de él y mandó un ángel y le anunció qué era lo que él necesitaba para que su vida fuera completa en Cristo Jesús. Amén. Y dice que le dijo el lugar y la dirección donde en realidad encontraba un siervo de Dios. Quiero decirle, hermano, que aunque yo esté aquí adelante, el deber de cada cristiano, la responsabilidad de cada cristiano es predicar la palabra de Dios. Amén. No solamente el pastor, no solamente el que puede hablar en un sermón, sino todos tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y dice que el Señor mandó a este centurión a que mandara a sus trabajadores a que buscaran un siervo llamado Simón, que tenía como sobrenombre Simón, pero se llamaba Pedro. Hermano, este evangelio solamente Dios usa lo que son de él. Él no podía usar otra persona que no sea a Pedro o a cualquiera de los apóstoles que le dejó constituido la gran comisión. Amén. No puede este evangelio ser predicado por alguien que no haya tenido una experiencia con Jesús. Todos nosotros que hemos tenido una experiencia con nuestro Jesús necesita predicar este evangelio. Amén. Por eso Dios manda a buscar a Pedro y dice que Pedro tenía hambre, dice aquí.
Y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante al gran lienzo que atado las cuatro puntas era bajo la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Dicen por ahí que cuando uno se acuesta con hambre, sueña muchas cosas raras. Cuando uno se acuesta con hambre, tiene hasta pesadilla, dicen por ahí. Pero esto no es una pesadilla, hermano. Esta es una realidad que Dios le estaba hablando a Pedro. Una visión espiritual. Y dice que Pedro dijo, cuando vio esta visión, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo le llamo a Pedro el apóstol del no. Ese hombre tiene un no siempre a flor de labio. Cuando Dios le anunció a Pedro, Pedro, yo tengo que morir. Él de una vez dijo, no, Señor, que no te acontezca esto. Y Dios lo reprendió. El Señor le dijo, Pedro, me negarás 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar. Y lo negó 3 veces. Ahora el Señor le muestra una visión espiritual, le muestra algo y le dice, no. Pero además de decirle no, dice, yo no como nada común. La verdad que Pedro, Dios amaba a Pedro como lo ama a cada uno de nosotros. Porque no importaba las veces que dijera no, Dios tenía propósito con Pedro. Porque era un siervo llamado por él. Amén. Y dice que Pedro le dijo que no, porque él nunca ha comido nada común. Y quiero decirle que Pedro podría tener razón en lo que le estaba diciendo a Dios, porque él era judío. Judío no es una raza ni un pueblo, es una religión, hermano. Y desde pequeño a él le enseñaron cuáles eran los animales que tenía que comer. Ustedes van al libro de Levítico y ahí hay varios animales de los cuales aquí el Señor le muestra, y por eso dice Pedro que él no comía de esos animales. Pero hay algo, hermano, muy importante. Cuando nosotros mezclamos el hambre material con el hambre espiritual, hay problemas. Porque no son iguales los dos alimentos. Dios aquí le estaba mostrando a Pedro un plan espiritual. Le estaba mostrando a Pedro algo que para él digerirlo era bien difícil. Y por eso él tenía que matar esas tradiciones religiosas. Yo me acuerdo, hermano, que cuando pequeño me enseñaron que el cristiano no podía o no puede comer morcilla. Y yo veía a la gente comiendo morcilla, hermano. Pero el cristiano no podía comer sangre, porque la morcilla era sangre sazonada. Y donde quiera que yo veía morcilla, la rechazaba, porque el cristiano no podía comer morcilla. Eso pasaba con Pedro. Pedro tenía su conocimiento, su formación, de que no podía comer animales con 4 pezuñas. Pero Dios le está mostrando a Pedro algo, de que él es el creador de la avispa, de la abeja y de todo lo que está sobre la tierra. No hay nada que no ha sido creado por nuestro Dios. Por eso él le dice, Pedro, mata y come. Él no le dijo, Pedro, ve al mercado, compra un animal de esto y come. Sino le dijo, mata. Tenemos que matar nuestro hombre viejo. Tenemos que matar la carne vieja. Tenemos que matar tradiciones viejas para poder entender qué quiere Dios con cada uno de nosotros. Nosotros vivimos, cuando nacemos, no nacemos sabiendo, hermano.
Nosotros estamos hechos de una sociedad corrompida. Nosotros hablamos de lo que la sociedad quiere. Yo me acuerdo cuando murió un artista, yo iba a la peluquería y de eso se hablaba. Tú veías la televisión, de eso se hablaba. Tú veías aquí y de eso se hablaba. Tú prendías radio, de eso se hablaba. Hasta que tuvo que venir otro caso para poder borrar ese caso. Y esa es nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos va moldeando con tradiciones, cosas viejas, y en realidad lo que necesitamos no lo estamos buscando. Por eso Pedro necesitaba también conocer qué Dios le estaba mostrando en ese lienzo. Ahora, Dios podía decirle: Pedro, hay un centurión que yo quiero salvar. Van a ir una gente que van a buscar a que le predique la palabra. Es fácil eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios le enseña. Él le está diciendo a Pedro que su palabra no tiene frontera, su palabra no tiene límite, su palabra no es exclusiva de nadie, su palabra es para todo el que crea, tenga vida eterna. No era fácil, hermano, no vaya a creer, no era fácil. Porque si nosotros comparamos las situaciones que estaba viviendo Pedro con la situación que estamos viviendo, estamos en un cristianismo light, fácil, suave. Pero si Dios le dice: Pedro, tú tienes que predicar a un centurión. Mire, Israel estaba dominado por Roma. El que predicaba era perseguido por un soldado romano. Y si lo veían predicando, lo agarraban por el cocote y le mochaban la cabeza. No era fácil. Entonces Pedro, de todo modo, le iba a decir: Señor, no, porque yo no le voy a predicar a un romano. ¿Cómo es posible que yo a este verdugo también le voy a predicar la palabra? Pero dice la palabra en el versículo 34, y dijo Pedro, abriendo la boca, y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Dios no hace acepción de personas. Este evangelio vino para todo el que crea en él. Este evangelio vino para dominicanos, para guatemaltecos, para salvadoreños, para ecuatorianos, para boricuas, para todo que esté sobre la tierra. Este evangelio vino para salvarnos. Pero necesitamos esa salvación. Dice que Pedro, cuando llegaron los hombres que mandó, dice que al otro día se levantaron y fueron a buscar a Pedro. Y dice que cuando Pedro llegó, vio una gran multitud de gente que estaban acompañando a Cornelio. Cornelio, cuando vio el siervo de Dios, se arrodilló delante de Pedro. Pero Pedro sabe que la única rodilla que se le dobla es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando el hombre se arrodilló, lo levantó y le dijo: no, Cornelio, yo soy hombre igual que tú. Hermanos, nosotros somos iguales todos ante Dios. Nosotros todos un día vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar preparados, hermano. Y dice que Pedro, cuando entró, comenzó a predicar la palabra de Dios. Y comenzó a testificar lo que él había vivido con Cristo. Y le dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón y pecado por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oía en él. Alabado Dios.